días, familia. Pues sí, como vieron en el título del video, se acabó la venta de dólares en Cuba, al menos de forma legal. Voy a tratar de reducir este video lo más que pueda y darles toda la información rapidito. Vamos a hablar de tres cosas acá. Lo primero es que en Cuba Debate acaba de salir una nota oficial de Cadeca. Para que se ubiquen los que no saben qué cosa es Cadeca, en Cuba hay dos formas de comprar dólares. Una de las dos es el banco y la otra es comprar en la Cadeca. Cadeca es, el significado es casas de cambio. La Cadeca es lo primero que usted choca cuando entra a Cuba por el aeropuerto. Todos los aeropuertos tienen una Cadeca y ahí usted cambiaba su dinero. Antes de esta medida, ya en los bancos no se estaban vendiendo dólares, solamente se podían comprar dólares en las Cadecas cuando usted iba a salir del país, que ya usted tenía su pase a bordo, que ya usted tenía, como decimos en buen cubano, su papelito que justificaba que usted iba a salir del país. Entonces se le vendían monedas extranjeras, se le permitía cambiar hasta 7.200 CUP, por lo que hubiera en ese momento. Si habían dólares, dólares, si habían euros, euros. Por lo general, al tipo de cambio, usted obtenía una cantidad de cerca de 300 dólares, unos 290 o 300 dólares, por ahí andaba más o menos. De hecho, quiero recalcar que ahí es donde único se podían comprar dólares a 1 por 24. Yo me encontré casualmente esta imagen en Cuba Debate. Como pueden ver, aquí dice la tasa de cambio que hay vigente, legal, establecida por el Estado, de 1 por 24. El valor real de esto en la calle es ahora mismo 58 por 1. Hace una semana, aproximadamente hace una semana, estaba a 50, bueno, ya está a 58 y ahora con esta nueva medida yo supongo que se ponga a 60. Entonces, ¿qué pasará? Eso es lo que pasará. Nuevamente, las monedas extranjeras van a subir de precio. Ahora sí no hay ningún lugar en donde comprar, solamente en el mercado negro. Lo segundo de lo que les quiero hablar es de otra cosa que también salió en Cuba Debate, una resolución emitida por el Banco Central de Cuba que establece una especie de cerco al dólar, a las monedas extranjeras en general, manejadas por los cuentapropistas y también de las empresas estatales. La resolución 157 de 2021 del Banco Central de Cuba, que entra en vigor a partir de los 15 días de su publicación, lo principal en que consiste es que los cuentapropistas que se dedican a exportar para afuera, que reciben ingresos en MLC, o sea, en monedas extranjeras, ya sea dólar, euro, lo que sea, monedas duras, a partir de ahora no podrán extraer ese dinero de sus cuentas bancarias. Cuando lo vayan a extraer, se les pagará en pesos cubanos. Por poner un ejemplo de ahora mismo, ya saben que en la agricultura cubana se está produciendo y se está exportando. Aquí no entraré en el debate sobre si es correcto o no exportar la comida que se produce en Cuba, estando la situación como está. Eso se lo dejo a ustedes en los comentarios. Las piñas, por ejemplo, y entre otros productos más, de ese dinero que ese productor recibe a su cuenta bancaria en moneda libremente convertible, anteriormente se estableció que se podía sacar solamente el 20%, si no me equivoco, el otro 80% se quedaba para operaciones corrientes, inversiones y todas esas cosas. Tenía permitido sacar el 20%. Supongamos que ese 20% son 1.000 dólares. 1.000 dólares a una tasa de cambio de 1 por 24 son 24.000 pesos. Es lo que él va a sacar del banco cuando quiera extraer esos 1.000 dólares, porque no le van a dar dólares, le van a dar pesos cubanos nuevamente. Entonces, cuando él tenga en sus manos esos 24.000 pesos que él necesite ir a las tiendas en MLC a comprar un aire acondicionado, porque ya viene el calor en Cuba, ya saben que aquí en Cuba cuando llega el calor uno se derrite, tenemos un clima bastante cálido pero bastante húmedo también.
necesita comprar zapatos para sus hijos que no hay en ningún lado. Bueno, creo que ya han visto, creo que ya vieron el video que saqué anteriormente sobre los precios en el mercado negro. Necesita comprar comida en MLC. Entonces, cuando él quiera comprar ese MLC que ya no lo vende el Estado en ninguna parte, tiene que ir al mercado negro. Y como vieron anteriormente, ya está a 1,58 y en breve subirá más todavía. Ustedes saben que la matemática es una ciencia exacta. Esos 24.000 pesos a 1,58 se convierten en 413 dólares. Entonces, ese productor que tenía $1.000 en una cuenta bancaria, cuando lo extrajo, que se lo pagaron en moneda nacional, ya no tiene $1.000. Cuando tuvo que hacer el recanje, ahora tiene 413. Y aquí quiero terminar este video con una pregunta para ustedes. ¿Realmente tomando estas medidas ustedes creen que se está incentivando la producción